Después de la serie, ¿no? De una vida más pro, que la verdad está curada, ¿no? El escuchar a gente que le sirve, ¿no? Por ejemplo, no sé, Javier Usel, ¿no? Que le sirve a Dios con sus talentos, ¿no? Es como el rey Midas, ¿no? Él es el que administra, ¿no? Todo de todas las rocas, ¿no? Pero adicional a eso, él modestamente no lo comentó, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo que quiero comentarles. Él y su esposa sirven con matrimonios, ¿no? Ellos discipulan matrimonios y no tienen un mes, o sea, ellos iniciaron La Roca aquí en Tijuana, ¿no? Él y su esposa. Entonces, un David Berruecos también, ¿no? Que es el responsable de todos lo que son matrimonios, ¿no? A nivel global. Entonces, es bueno, ¿no? Que queríamos que ustedes vieran que el estar en la iglesia no significa que solo van a hacer cosas de iglesia, ¿no? Sino que Dios los va a utilizar con sus dones y sus talentos y sus capacidades intelectuales, ¿no? Sus capacidades a través de las cuales Dios los ha proveído, ¿no? A través de las cuales ustedes se han posicionado, ¿no? En el ámbito profesional, también Dios ahí los puede utilizar. Y precisamente, ¿no? Esta serie que empezamos este día, que se llama Reinos y Coronas, lo que queremos es que necesitamos caminar entendiendo que tú y yo somos escogidos, que somos apartados, ¿no? Dice la Biblia que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido, que somos nación santa, ¿no? Pero no somos apartados y estamos esperando que algo suceda, ¿no? O estamos esperando llegar a otro lugar, no. O sea, el reino de Dios, dice la Biblia, que sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces nosotros debemos de ser violentos para reclamar, ¿no? Y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso implica que tú y yo debemos de ser de impacto en todas las áreas de nuestra vida. O sea, no, es que resulta que eres candil de la noche en la iglesia, ¿no? No, el jueves eres otro, ¿no? El domingo eres otro, o donde sirves eres otro, ¿no? Pero eres oscuridad de la noche en todas las demás áreas de tu vida, ¿no? En tu área financiera, en tu área relacional, en tu área profesional, ¿no? En tu persona, ¿no? O sea, o tienes una doble vida. Pero necesitas entender, ¿no? Que tú y yo debemos de caminar todos los días como hijos de Dios, en todo momento, en todo lugar y a todas horas. Y hay dos libros en la Biblia, ¿no? Que es Reyes y Crónicas. Anteriormente el pueblo de Dios no tenía rey. No tenía rey, tenían sacerdotes, ¿no? Y el sacerdote es el que les ministraba o les comunicaba, ¿no? O los instruía, los guiaba. Pero empezaron a voltear a las naciones, ¿no? Dijeron, ¿por qué todos tienen reyes y nosotros no? Típicos, ¿no? O sea, no saben en la que se estaban metiendo. Y entonces el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, ¿no? El tercer rey fue Salomón. Y después de ahí se dividió el reino, ¿no? Fueron los del norte como los del sur, así como las Coreas. Corea del Norte, Corea del Sur, bueno, se separaron, ¿no? Y se quedaron los de Judá, con su capital Jerusalén, y se quedaron todos los demás, ¿no? Pero había una promesa sobre David, ¿no? Que siempre iba a haber una descendencia en su familia, porque de ahí que iba a ser por todas las generaciones, ¿no? Y todas estas historias, ¿no? Estas crónicas, ¿no? De todos los reyes que ha habido, Dios lo que anhela es de que tú y yo entendamos y conozcamos cómo, a pesar de tener una posición de influencia, ¿no? Cómo, a pesar de que tú y yo tenemos una posición de hijos de Dios, ¿no? Que tenemos que creérnosla, ¿no? Tenemos que
hablar en fe, ¿no? Echar fuera todo temor, toda incredulidad y empezar a dar pasos de fe. ¿Y qué pasa cuando no los damos? ¿O qué pasa cuando nos quedamos a medias? ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos? ¿O qué pasa cuando, a pesar de que sabemos, porque la mayoría de los que están aquí saben, ahora sí que saben lo que deben de hacer? O sea, no, yo creo que no hay muchos jóvenes aquí, no, entienden que esta es una iglesia, que somos parte, ya lo comentó Saúl, que somos parte de una casa espiritual, ¿no? Que es La Roca, y que en La Roca hay grupos de jóvenes, ¿no? Y nosotros somos los jóvenes de Uno Pro. Y obviamente que lo que aquí se enseña, todo esto es basado en la Biblia, ¿no? Son principios que nosotros tratamos que conectes con ellos para tu vida diaria, ¿no? Y es importante, ¿no? Que cuando tú entiendes este principio, ya empiezas a decir, ¿no? Una frase muy, muy coloquial, ¿no? Que mentalidad del reino, ¿no? No seas mediocre, mentalidad del reino, ¿no? Arrebata, ¿no? Y la bendición y las puertas abiertas o sea, y de repente nos aprendemos el lenguaje, ¿no? Nos aprendemos el lenguaje cristo creyente, ¿no? Cristocéntrico, ¿no? Pero la realidad es de que tenemos que ir, va mucho más allá, ¿no? De decir del reino, de hablar del reino. No podemos hablar del reino, ¿no? La mentalidad del reino o el trabajo del reino, ¿no? ¿En qué trabajas? No, es que todo mi tiempo libre se lo dedico al reino, ¿no? Hijo, ¿no? Pues ¿a cuál? No, pues al reino de Dios. Y es importante que nosotros, que estés consciente de que trabajamos para el reino, pero tenemos que caminar conscientes de que el reino es de Dios. Que el reino es de Dios y que no es una silla vacía, ¿no? Yo cuando estaba meditando, me acordé que siempre, ¿no? Por ejemplo, en las películas, no sé, Game of Thrones o las series, o por lo general, o películas de esos tiempos, la silla, ¿no? O el cuarto del rey siempre está desocupado, ¿no? A menos que vaya a haber una audiencia, ¿no? Entonces es cuando el rey va, ¿no? Ya viene toda la corte, todos los guardias, y entonces sí ya empiezan a atender o tienen ahí sus reuniones. Pero el reino de Dios no. O sea, Dios está sentado en el trono. No estamos esperando, ¿no? A que Él se siente para que las cosas cambien. Dios está sentado en el trono. Y la Biblia dice que Jesucristo está a su diestra, ¿no? Y que Él se fue y que preparó un lugar para nosotros, una morada para nosotros, que hay una morada para todos nosotros, no la creamos o no. Pero es importante que tú y yo caminemos entendiendo no solo que debemos de tener una mentalidad de reino, o que trabajamos para el reino, o que le invertimos al reino. No, es que dicen que Dios paga bien, ¿no? Entonces, no, pues le voy a dedicar mi tiempo, ¿no? O le voy a dedicar mis recursos, o le voy a dedicar mis talentos, porque sé que me va a ir mejor, ¿no? Y es importante que tú y yo conozcamos que el reino de Dios no es un lugar físico. No es como que, pues entonces las cosas van a cambiar aquí. No, el reino de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Aquel que fue salvo, aquel que aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que tomó una decisión, ¿no? De fe, y que está convencido de la necesidad de Dios, que está convencido del pecado que hay en sus vidas, esa persona ya tiene el reino de Dios en su vida. No ocupa, no hay un tiempo de espera, no. Si tú ya tienes la convicción de pecado, significa que ya el Espíritu de Dios ya está en ti. Entonces tú y yo tenemos que empezar a caminar en el reino. Y obviamente el reino sufre violencia, y por eso, ¿no? Si es la primera vez o que estás aquí, seguramente alguien te invitó, ¿no? Bueno, de repente escuchamos historias de alguien que pues yo los vi en internet, los vi ahí en Instagram, y pues dije, a ver qué onda con estos, ¿no? Otra vez alguien venía acá al multinivel y se equivocó y entró aquí. Pues gloria a Dios, ¿no? Ya le tocaba.
Ya no había de otra, ¿no? Pero nosotros, cuando una vez que le conocemos, tenemos esa necesidad que le conozcan los demás. O sea, si tú estás ahí sentado, estoy seguro que en tu mente hay alguien que te gustaría que estuviera a un lado de ti. O los domingos, estoy seguro que si llegas solo o llegas solo, te gustaría llegar con alguien, ¿no? Ya sea con tu mamá, con tu papá, con tu abuelito, con tu hermana, con tu hermano, con tu mejor amigo, tu mejor amiga. Pero tenemos esa necesidad de que conozcan de Dios. Y a Dios le agrada eso. A Dios le agrada eso porque significa que Dios está cambiando tu corazón. Que ya hay un cambio, ¿no? Y la gente lo empieza a notar. Y te voy a hablar de uno de los reyes, ¿no? Durante esta serie vamos a mencionar a varios reyes, pero hay un rey, ¿no? Que esta historia, la otra vez alguien me decía, no, es que hay historias en la Biblia que las deberían de hacer series, ¿no? Y una de ellas son las de Crónicas, ¿no? Hay unos casos acá bien salvajes, ¿no? Y hay un rey, ¿no? que se llamaba Joás, perdón. Y antes Joás era hijo de Ocosías. Y ahí te voy a leer un pedacito y ahorita te amplío, ¿no? Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, dice, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama, su niñera, en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada. Dice, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país, ¿no? O sea, ni en la Rosa de Guadalupe te encuentras una historia de estos, ¿no? Literal, obviamente, si un rey muere, pues el que toma el lugar, pues tiene que ser alguien de su descendencia, ¿no? Pero la mamá, ¿no? de este rey quería tomar el poder, quería usurpar el poder y mató a todos sus nietos. ¿Por qué? Porque ella quería tomar el poder, ¿no? Pero aquí, vemos que la hermana lo esconde, ¿no? Y está 6 años escondido. Un niño de 1 año está 6 años escondido. Es importante, ¿no? que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros conocemos a Cristo, hay muchos problemas en nuestras vidas. O sea, hay mucha gente que quiere, no así como Atalía, ¿no? O a lo mejor sí, pero quiere tu muerte emocional, quiere tu muerte, hay algunos que hasta quieren la física, ¿no? Y que les picas y te va bien, ¿no? O sea, les hace mal, ¿no? Ver que te está yendo bien o no quieren que te vaya bien. Y es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos ha cuidado durante todo ese proceso, ¿no? No sé, este grupo es desde los 25 años. Yo llegué a los 28 años, pero cuando yo llegué a Cristo, yo me di cuenta que Cristo, ¿no? Que Dios me había cuidado me salvó de muchas. Me salvó de muchas, me tuvo mucha paciencia, ¿no? Una vez entré y me salí y a mi mamá le decía que venía y no venía, ¿no? Pero a pesar de que daba a Dios por muerto, porque cuando tú le das la espalda a Dios, lo das por muerto, ¿no? Lo reconoces, pero pues no pinta en tu vida. Es importante que tú y yo entendamos que Él nos ha guardado. O sea, si tú estás aquí esta noche es porque Dios te ha
guardado. Y obviamente Dios opera a través de las personas, ¿no? Fue a través de un amigo, de una amiga, de un familiar, ¿no? O incluso, ¿no? A través de alguien que sirve aquí en la iglesia, ¿no? En multimedia o en diseño o algo, y tú vistes esa publicación o vistes, no sé, algo que se creó, ¿no? De redes, y dices, voy a ir ahí, y Dios ha utilizado a alguien y Dios te ha guardado durante determinado tiempo, ¿no? Dice en 2 Crónicas 23:19, dice, en el 7º año se animó, ¿quién? Joiada, el de las joyas, el sacerdote, ¿no? ¿Se qué? Se animó. ¿Cuántas veces nos han dicho acerca de que, qué onda con ese ánimo, no? Y cuántas veces nuestra lucha es contra nuestras emociones. Nuestra lucha es que yo no me siento que esto esté, ya van 2 jueves que voy a uno pro y mi vida no cambia, ¿no? Ay, espérate, pues, tienes 30 años, ¿no? O sea, sí. Y quieres que en 2 jueves Dios, o sea, Dios está operando, ¿no? Dios te está guardando, así como a Joás, ¿no? Lo guardó por 7 años, ¿no? En lo que estaba ahí escondido en el templo para que no lo mataran. Pero llega el momento donde Dios te dice, ánimo. Dice, en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, Elisaf, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de todas las familias de Israel. Y vinieron a Jerusalén, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Es importante que tú reconozcas cuál es tu identidad. Si tú te sigues viendo, ¿no? Como el apestado, ¿no? Como ay, pues hay de lástima, no me mataron, ¿no? Porque la niñera me escondió y ahí he vivido, ahí pobremente escondido y pues pobre de mí, la verdad la vida me ha tratado mal, ¿no? Solo me faltó el dinero y mi vida hubiera sido distinta, ¿no? O si hubiera sido alto en lugar de chaparrito, ¿no? No sé. Pero la realidad es de que cuando tú vienes a Cristo, tú necesitas estar consciente de cuál es tu identidad. Y muchas veces Dios va a usar a alguien para que te recuerde y te cuide y esté ahí contigo, para que no se te olvide cuál es tu identidad. No quiero, o sea, obviamente a los 7 años no era así como un niño superdotado, ya es el rey. No, siempre tuvo alguien. Así como tú siempre has tenido a alguien que te ha guardado. Tú siempre has tenido a alguien que te ha estado instruyendo, ¿no? Tú siempre has tenido a alguien que a lo mejor tú no estás consciente, pero esa persona siempre ha estado orando por ti. Esa persona, cuando tiene una oportunidad, siempre te invitó al grupo, siempre te invitó a la iglesia, siempre te da una palabra de ánimo, siempre te da una palabra de fe. Pero hay alguien que siempre te está recordando que tu realidad no marca tu identidad. Yo sé, ¿no? que hay crisis en la juventud, porque pues fui joven, así como ustedes, ¿no? Pues el año pasado ya fue cuando ya me sentí mayor. Pero empiezas a ver al de al lado, y más ahorita con las redes, ¿no? Ya empiezas a ver que Jun se fue a Europa, ¿no? Y a mí no me alcanza para ir a Europa, ¿no? Híjole. ¿Sabes qué? La vida es cruel, ¿no? ¿Y por qué a mí no me bendice, Señor? Si yo, o sea, ves que alguien se casa, ¿no? En Huatulco, ¿no? Y pues a ti ni siquiera el anillo te han dado, ¿no? Y empiezas acá y
y empiezas, ves que alguien ya está sirviendo y a ti, pues nadie te dice si quieres servir, ¿no? Que si alguien quiere servir, no espera que le diga, ¿no? Tiene que levantar la mano, yo sirvo, yo sirvo, yo quiero servir. Pero la realidad es de que necesitas estar consciente de tu identidad, ¿no? Si tú estás aquí y no te queda claro todavía, bueno, Dios te ha puesto bajo la cobertura de alguien. Dios te ha puesto a alguien que te ha acompañado, ¿no? Y a lo mejor si no hay alguien que te haya acompañado, ¿no? Aquí hay alguien que te pueda acompañar. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. No vayan a decir, yo te acompaño, no. En su momento, pero para crecer espiritualmente, para conocer de Dios, hay reglas, ¿no? Para que no me agarren por el monte porque los conozco. Entonces, ¿qué hizo, no, Joiada? Pues se encargó y cobró ánimo y empezó a hacer un cambio en su generación, ¿no? En su reino, con sus próximos. Hey, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del rey Ocosías? Sí. Pues, ¿qué crees? Que sí tiene un hijo. ¿A poco sí? Sí. ¿Y cuántos años tiene? 7. No, yo imagino, pero ahí tenían tanto temor y temblor, ¿no? Por Dios, que era un ungido. Era un hijo de la promesa, ¿no? Era un hijo de la descendencia de David. Que Dios, ¿no? les había dicho que siempre iban a reinar. Entonces lo pusieron como rey. Entonces, fíjate, ¿no? Ahorita algunos de ustedes tienen algunas Atalías en su vida. Y no es para que se asusten, ¿no? No es para que digan, pues es que mis Atalías están muy... Aguanten. Dice, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, obviamente porque estaban coronando al rey, dice, vino al pueblo a la casa de Jehová y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada y los príncipes y los trompeteros junto al rey y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Qué desvergonzada, ¿no? Obviamente no te estoy leyendo todo, pero habla de todo lo que hicieron, ¿no? O sea, hicieron todo un plan, ¿no? Para rodear el palacio. Yo me lo estaba imaginando, ¿no? Rodearon el palacio, ¿no? Con sus escudos y para que nadie entre y sacaron los escudos, ¿no? Que tenían ahí, que había hecho a David para el templo y para que no se le ocurriera llegar y matar, ¿no? Matar al que iban a coronar. Y tú y yo, ¿no? Tenemos que estar preparados para enfrentar a nuestras Atalías. ¿Por qué? Porque siempre las va a haber. Y algunas de ellas, pues son, como dicen, fuego amigo, ¿no? Porque ¿qué era Atalía de Joás? Era su abuela. Chale, ya ni la sangre respeta, ¿no? El poder corrompe. Era su abuela. Pero digo, o sea, entonces tú y yo tenemos que estar dispuestos a enfrentar, ¿no? Ahorita me cuentan el chiste, a enfrentar lo que está pasando, ¿no? A enfrentar esas situaciones, porque todos van a tener situaciones. No porque tú vengas y levantes la mano y quieras buscar de Dios, significa que va a cambiar algo. No va a cambiar nada. No es mágico, no es, es que yo pensé que el humo que de repente se ve los domingos, ¿no? Era como el de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Y sentía algo. No pasa absolutamente nada. Todo cambio empieza en tu corazón. Todo cambio empieza cuando tú le permites a la palabra de Dios que te empiece a moldear, que te empiece a cambiar, que te empiece a convencer de pecado, ¿no? De repente vas pasando tiempo con Dios y dices, caramba, yo pensé que esto estaba bien, pero no, resulta que no está tan bien. Y Dios te va incomodando y te va incomodando, ¿no?
Dice, cuando Atalía oyó el estruendo y la gente que corría y de los que clamaban al rey. No, perdón, ese ya te la leí. Total que vino, ¿no? Y pues quien de ahí viene, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Y pues qué crees que pasó con Atalía? Cuello, ¿no? Me la sacaron, no, usted no puede aquí acercarse. La sacaron y la mataron. ¿Qué tienes que hacer con todas tus broncas? Matarlas. O sea, tienes que tumbarte los rollos psicológicos, emocionales, existenciales que traes. Los tienes que matar. No dice que no, pues la sacó, la desterró. No, hay cosas en tu vida que tienes que matar. Y hay veces que a lo mejor vas a ocupar levantar la mano y vas a decir, ¿sabes qué? No puedo con esta Talía. La neta no puedo, ¿no? Yo tampoco, vente, pero te voy a acompañar a ver quién sí nos ayuda, ¿no? Porque esta está gruesa, ¿no? O sea, pero hay cosas en tu vida que tienes que ser radical. No puedes seguir jugando con cosas que sabes que te están deteniendo, que te están impidiendo tu coronación, que están impidiendo que tú tomes el lugar que te corresponde, un lugar que ya todos te han visto, que todos ya te han dado, ¿no? Que la sangre de Cristo pagó ese lugar, pero hay Atalías que lo único que estás haciendo es, pues que me cuiden los que están cubriendo el templo, ¿no? Que no entre ahí, échame agua, si viene ya sabes, ¿no? Me dices, no, hay cosas en tu vida que ya no puedes permitir, que necesitas matar. Digo, se oye así medio salvaje, pero pues es la realidad. Dice, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Y después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. ¿Qué tienes que hacer? Un pacto. Tienes que hacer un pacto. ¿Cuántos Baales tienes en tu vida? ¿Cuántos dioses tienes en tu vida? ¿Cuántos altares tienes en tu vida? No puede haber lugar. Dios es un Dios celoso. Siempre no. Hay algunos reyes que sí llegaban, ¿no? Y tumbaban todo. Tumbaban todos los altares y todos los lugares de adoración a otros. Y hay algunos que solo tiraban algunos, pero otros no. Yo te pregunto, ¿qué altares siguen en tu vida? Puede ser una relación, puede ser, no sé, una fijación que tengas por algo, por alguien, o por tener esto, por alcanzar lo otro, ¿no? No sé. ¿Qué es aquello, no? Que tú necesitas hacer un pacto y ocupas entregárselo a Dios. ¿Qué es? Ya sabes, ¿no? Dice, ¿qué altares tienes en tu vida? Todo aquello que ocupe tu fervor, tienes que checar si no es un altar. No, pero Dios lo tengo en un altar. Si es un altar, aunque no tanto. ¿Qué tanto es tantito? Yo le voy a la América, ¿no? El América forever, ¿no? Mi hijo entró a un equipo y fui a un torneo, ¿no? Y ya, pues para que no nos fue muy mal. Pero como para levantar el ánimo nos quemamos la serie de la América, ¿no? Y como que los colores, ¿no? Se me están... Pero hay gente, o sea, yo digo, vimos, es una miniserie, ¿no? De 6. O sea, hay gente que en realidad yo decía, wow,
arriba las águilas. Pero saben que, digo, bueno, eso no tiene caso. No tiene caso, eso es. Pero la realidad es de que ¿qué hay en tu vida que esté ocupando lugares que no deberían de tener? No significa que toda tu vida es Dios, 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 no, pero sí. Todo está bien, si te gusta el fútbol, ¿no? Pues voy, pero no me afano, ¿no? Que de repente sí sacan, sí dan ganas, ¿no? De gritar y cosas, pero perdimos y no, pues nos vamos, ¿no? No perdimos. ¿Cómo dicen? No perdimos. ¿Cómo? Sí, ganamos experiencia. No, y hay gente que se queda clavada, ¿no? Con eso. Entonces, esta noche Dios quiere, ¿no? Por lo menos que tú sepas, ¿no? Ayer fuimos con unos amigos, ¿no? Y nos está platicando su hija, que yo le di clases cuando estaba chiquita en Impact. Nos estaba platicando cómo Dios a ella le mostró, ¿no? Esos altares que tenía, porque ella tenía cierta fijación, ¿no? con algún tipo de música y cómo Dios la empezó a incomodar y que le costó mucho, pero y una vez hablando con su mamá meses atrás, nos decía, ¿no? Que pasaba y le decía, pues nomás te falta la veladora. Nomás te falta la veladora, ¿no? Y dice, no, yo bien preocupado, ¿y qué hacías, no? Yo llegaba y le quemaba, eso es del diablo, y lo hubiera quemado y lo hubiera, pero él decía, no, dice, yo nomás, dice, sí, me acá, pero Dios la va a instruir, Dios, antes de ser mi hija, es tu hija, Señor, y tú háblale, tú trata con ella. Y dije, pues. Entonces, ¿qué altares hay en tu vida? ¿Ves? Ya te dijo Siri cuáles. Bueno, toma nota, ¿no? Ok, murió, lo coronaron y dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. ¿Ocupamos o no a alguien en nuestra vida? Sí. Él fue instruido toda su vida por el sacerdote. Él le dijo cómo dirigir a la nación. Él le dijo me he saltado ciertas partes, ¿no? Pero reconstruyeron el templo, vio que el templo estaba mal, dijo, a ver, todos se me mochan y otra vez empezaron las ofrendas, ¿no? Dice que sobró, incluso hicieron utensilios, levantaron la casa y todo estaba en su apogeo, ¿no? Pero dice que cuando él murió, Joás se apartó. Que es un grave error, ¿no? Y es una advertencia tú y yo necesitamos gobernar nuestra vida, ¿no? Tú y yo necesitamos tomar conciencia, ¿no? De que antes de querer un puesto de liderazgo, antes de querer un puesto de influencia, tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a pagar un precio, ¿no? Y morir a nuestra carne. Y muchas veces necesitamos la instrucción de alguien. Necesitamos que alguien nos acompañe, necesitamos que alguien, si nos estamos desviando, que alguien nos... El hijo de Salomón, que fue el tercer rey, su padre, yo imagino que su padre lo instruyó, ¿no? Y vio a su padre, ¿no? A cómo gobernaba con sabiduría, cómo el reino, ¿no? Dice que no hubo hombre más próspero, ¿no? Que haya tenido paz y que haya sabía todo, ¿no? Toda la sabiduría, iban reyes nomás a escucharlo. Dice, murió
y por no seguir el consejo, ¿no?, de los viejos sabios, y por seguir el consejo de que no debía desde ahí valió queso. Oye, tu papá era un poquito duro, échanos la mano, ¿no? Pues si mi papá era duro, yo voy a ser más duro, ¿no? Y, amigo, pues vas entrando, ¿no? Dales chance, un poquito de lo de tu papá, ¿no? Se le fue. Entonces, es importante, ¿no? Y hay una advertencia que cuando tú vienes a Dios, tú necesitas mantenerte conectado. Obviamente antes no tenían a Jesús, ¿no? Pero dice la Biblia que, y por eso iban con un sacerdote. Iban con un sacerdote que los ministraba, ¿no? Con el que ofrecían, con él iban y ofrecían perdón, ¿no? Por el perdón de pecados, ¿no? Y seguían la ley, etcétera, etcétera. Nosotros ya estamos bajo la gracia, pero necesitamos estar conectados con Jesús. O sea, necesitamos que Jesús sea una realidad, ¿no? 24/7 en nuestras vidas. Por eso escuchas mucho la frase, ¿no? Que dice, no, es que Jesús es mi Señor y mi Salvador. O sea, a todos nos queda muy claro eso, pues. No, la corona de espinas, ¿a quién se la pusieron? A Jesús. El lugar de esa cruz, ¿de quién era ese lugar? De nosotros, ¿no? O sea, Él pagó el precio por los pecados. Necesitamos mantenernos conectados con Dios. Y Dios nos llama a congregarnos. No dejen de congregarse como muchos acostumbran. Para tener autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Estoy leyendo un libro que le voy a dar a mi hijo, ¿no? Pero no quise ser ese papá que les da libros para que los lea y yo no los leo. Entonces me estoy leyendo un libro para chavos, ¿no? Pero la neta digo, ay, si yo hubiera leído este libro de chavos y algunos de mis discípulos se los voy a dar para que lo lean. Pero habla de eso, ¿no? Que si no somos capaces de obedecer en casa, no vamos a ser capaces de obedecer en ningún lado. En el trabajo, o sea, donde quiera no vas a poder. No, el primer campo de entrenamiento, ¿no? Dice el autor, es tu casa. Yo dije, es todo, ¿no? Nomás porque no le puedo dar like, ¿no? Pero cuando se lo dé, le buscaré, ¿leíste el 83? ¿Qué dice, no? Pero es importante que tú y yo nos mantengamos, ¿no? Te voy a dar el resumen. Se desvió. El hijo, fíjate, el hijo de Joiada, que se llamaba, ahí se me fue el nombre, fue y le dijo, oye, ocupas hacer cambios, ocupas arrepentirte, te estás yendo por otro lado, ¿no? ¿Qué creen que hizo? Lo mató. O sea, mató al hijo de su benefactor, al que lo había cubierto, al que se lo había llevado, al que lo había escondido, ¿no? Durante 6 años. Oye, acuérdate de lo que viviste con mi papá. Vamos, no escuches. Bueno, fuera de aquí, y lo mató. ¿Quieres seguir leyendo la historia? Pues Segunda de Crónicas 24, ¿no? Ahí está todo el capítulo completo, ¿no? Hay algunas partes que me pasé. Pero la realidad es de que necesitas perseverar. O sea, tu vida no va a cambiar por un encuentro. Tu vida no va a cambiar, es que a los 6 meses las cosas cambian, ¿no? No. O sea, tu vida, ¿no? ¿Cuántos años reinó y dice que hizo lo justo ante los ojos de Jehová? No, pues ya la libró. Si ya tiene 20 haciendo lo correcto, ya se va de paso, ¿no? No. Tú y yo necesitamos tener la mentalidad de que el reino de Dios es de continua lucha. Es un reino donde necesitamos perseverar, donde las cosas no van a cambiar. No, pues es que ahora ya logré esto. No es de escalones, ¿no? Digo, hay pastores que han caído. Hay pastores, hay ministros, hay de la alabanza, de todo. O sea, nadie tiene seguro. Lo peor que tú puedes pensar es que no, ya la libré.
Ya me tocó orar por los alimentos. Ya estoy hecho, Señor. Que venga la tentación. No. En Hebreos 10, 35, 36 dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia. ¿Con qué? Con paciencia. No es persevera un año. Sí, ahora sí que solo Dios sabe, porque el que llega, su vida cambia al mes, y el que ya tiene un año, 10 años, su vida no cambia, ¿no? O no logra eso, ¿no? Muchas veces nosotros somos muy egoístas y nos acercamos a Dios porque queremos algo. Quiero que cambie solo en mi vida esto. Si cambia esto, Dios, ya. No te pido nada más. Pero a veces no es así. Dios tiene sus tiempos, tiene sus formas, y no es como que primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Ahí a lo mejor es primeras salidas, primeras entradas, no sé ahí qué método use, ¿no? Allá en el reino, pero Dios sabe el por qué. Hay un proceso durante todo este tiempo y tú necesitas ser paciente. Dice, perseverar con paciencia es lo que se necesita, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Tienes que ser qué? Paciente para hacer la qué? La voluntad de Dios. No hay prisa. Si viene Dios y no pasó, ni te vas a acordar allá. Ni te vas, bueno, si te quedas, sí vas a decir. Vas a decir y ni pasó, ¿verdad? Pero los que nos vamos, nos va a valer queso. Nah. Yo quería tener mi casa en la playa con caballos para salir al atardecer. Y Dios no me permitió verlo. Necesitas ser paciente para hacer la voluntad de Dios. Las cosas no suceden a tu tiempo, las cosas no suceden con tus formas, ¿no? Dios tiene unas maneras bien locas de hacer que las cosas cambien. Es difícil, sí. Os digo, todos, pues, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué a él sí? Es la lucha de todos. No creas que es solo la tuya. Todos tienen esa lucha. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Señor, él ni entra a la oración. Él ni hace su devocional, ¿no? Él ni sirve. Y ya se va a casar. Dice, entonces, si soy paciente, voy a seguir la voluntad de Dios. Dice, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Qué significa? Que Dios no se queda con nada. Ojo, tu recompensa puede ser en esta vida o en la venidera. Sería un mentiroso si tú dijeras, no, en esta vida. Por eso tú necesitas tener entender que tú te mueves en una atmósfera del reino de Dios. Tú no te mides o no te envuelves en una atmósfera del reino terrenal, ¿no? ¿Por qué? Porque en los 75 años, 70 años, más de 70 ya es tiempo extra, ¿no? Y como está ahorita la onda de los afores, pues no sé qué va a pasar. Entonces, no te alcanza, pues. Inviértele mejor, conoce, descubre el reino de Dios. Y ponte la corona y ya no te la quites. Camina como una hija de Dios todos los días, no solo los jueves a las 8 de la noche, o no solo el domingo a las 10 de la mañana, y sales y en el carro y la guantera y metes tu corona, ¿no? No, eres una hija de Dios todos los días de la semana, 24/7. ¿Que va a haber atalías? Sí hay atalías. Sí hay. Y nunca la van a dejar de ver. Abusado con esas atalías, ¿no? Y abusado con esos altares.
Esos altares que tienes ahí, ¿no? Tus pedestales, tienes que matarlos, tienes que destruirlos, tienes que acabarlos. Cierra tus ojos, vamos a... Yo no sé en qué te habló Dios. Mi oración era: Dios, que se lleven con algo. Ya sea la identidad que tienen, ¿no? A pesar de sus circunstancias, que no están solos, Dios, que tú siempre los has guardado. No sé, Dios, pero que se lleven algo. Ahí donde estás, dile: Dios, inquiétame. Que el resto de la noche, que los próximos días, inquiétame, Dios. Muéstrame esas atalías en mi vida, esos altares que están ocupando un lugar que a ti te corresponde. Ayúdame, Dios, a caminar en la identidad que yo tengo como hijo tuyo. Y ayúdame a estar atento a cualquier ataque, a perseverar, a ser paciente y a siempre buscar hacer tu voluntad. Y si tú tal vez dices: oye, pero pues yo venía aquí por una plática de negocios, pero pues ya me dio pena, me quedé en medio. Pero a lo mejor te tocó, ¿no? Y tú quieres conocer al Dios del que estuvimos hablando. Tú quieres conocer, ¿no? Quieres caminar con esa identidad, quieres caminar con esa cobertura, con esa protección. Yo te voy a pedir, y todos te vamos a acompañar, ¿no? Que hagas una oración y repite, ¿no? Dile: Dios, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús. Yo reconozco que Él murió en esa cruz, que Él resucitó al tercer día, que Él pagó el precio por mis pecados, que su sangre me redimió y que por Él y en Él yo puedo tener una relación contigo. Ayúdame, Padre, a caminar de tu mano y no volverme a soltar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Dar un aplauso a Dios.